Yo una profecía no, creo que bajo mi responsabilidad no puedo adelantar cómo estaremos dentro de 4 años, 5 años. Es que yo creo que es que no lo podemos conocer verdaderamente. Creo que convivirán ambos soportes, creo que convivirán, que el libro físico como tal, bueno, llevamos 5 siglos, no creo que se desaparezca en 2 o 3 años, o no sé. Yo creo que habrá una convivencia pacífica y estable, y tendremos que aprender a saber utilizar ambas vías. Lo que tú me estás comentando es verdad, pero es que hay muchas dificultades. No es que yo tenga esto y te diga para ti, es que yo soy representante de un producto muy complejo que hay aquí dentro. ¿Entiendes? Luis, Entonces es más complejo. rápidamente. Sí, a ver, yo te digo una profecía de cuestión de horas, vamos, de minutos, te lo hago ahora mismo, ¿vale? Yo abro mi teléfono y compro un libro, el primer libro de Milenio, ¿vale? Y hago así con el dedo, tac, tac, y estoy leyendo mi libro, ¿vale? Pero es que ahora me voy al hotel, y tengo mi iPad allí y ya digo, bueno, pues a partir de ahí voy a leerlo en mi iPad, ¿eh? Y es que luego llego, mañana cojo el tren y sigo leyendo en mi teléfono móvil, ¿eh? Y es que llego a casa 24 horas después y tengo el ejemplar en papel que he comprado en mi teléfono también en mi casa, ¿eh? Y además es que llego, enciendo la televisión de mi casa, ¿de acuerdo? Y sigo leyendo el libro. Y en todos estos dispositivos, incluso papel no porque no lo permite, pero en cualquier otro dispositivo electrónico, personalizo la lectura. Y puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño, puedo cambiar todo, pero puedo hacer otras cosas absolutamente impensables hasta ahora. Estoy leyendo el libro en la televisión de 45 pulgadas y pongo una música de fondo que el editor ha decidido que puede ser una música que es adecuada para estar leyendo ese libro. Y el editor en un momento dado me ha puesto un enlace y se está hablando de Nueva York y se me abre un vídeo dentro de la televisión y veo un documental que el propio editor ha creado dentro del libro, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso, vamos, lo hacemos si queréis ahora cuando acabemos y lo empezamos a ver. Muy bien. Juan. Sí, bueno, mi predicción es... yo hice una en la Feria del Libro de Sevilla, en el año 2008. Mi predicción fue que yo anuncio el fin de la era de papel. Yo sí que creo que el papel... digo exactamente cuál fue mi predicción. En 10 años quedará el 10% del mercado analógico, el mercado de papel. Entonces, ese año el mercado eran 3.200 millones de euros o por ahí. En el año 2008, entonces en el 2018 quedaría el 10%. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues lo que queda es ediciones especiales de libros, tipos de libros, catálogo del Museo del Prado, facsímiles. Bueno, eso es lo que yo creo que quedará para el papel. Entonces, no es el fin de la era Gutenberg, sino 2113 años es el fin de la era papel. María Luisa. Yo no me atrevo a hacer ninguna profecía porque tal y como están desarrollándose los acontecimientos, cualquiera sabe lo que va a pasar mañana, pero sí bueno, más que un pensamiento hacia el futuro, creo que es algo que hace referencia a planteamientos darwinistas, sencillamente. Selección natural. Aquí los individuos que han demostrado saber adaptarse al medio en el que les toca vivir son los que sobreviven. Pues yo creo que eso se puede aplicar perfectamente al mundo del libro y al mundo de la creación. Y sí quiero finalizar con una cita de un título de un libro, que no recuerdo cuál era el autor, pero que me parece muy significativo para lo que estamos hablando ahora mismo. El título del libro es No empujes el río, y creo que no podemos seguir yendo a contracorriente. Nada más, gracias. Gracias. Yo sobre mi sector en concreto, ¿no? Yo creo que en un entorno en el que la gestión de la información cada vez se hace de forma más distribuida, que la gente se dedica a poner tags a las cosas que nosotros antes etiquetábamos con tesaurus muy estrictos, etcétera.
que el autor se pone en contacto con el editor, que lo mete en una plataforma, cual sea, ¿no? Y el usuario va directamente ahí y que no, por la biblioteca no pasa, ¿no? Y que el proveedor de información resulta que también tiene un equipo, eso sí, de bibliotecarios, pero no es una biblioteca, es un equipo de bibliotecarios que etiqueta cosas y tal. El papel de la biblioteca, yo a 10, 15, 20 años vista lo veo muy distinto, por no decir muy mal, porque han dicho, sí, un centro cultural no es una biblioteca, ¿no? Entonces lo veo muy complicado en este sentido, ¿no? Y después una cuestión, el tema de la tinta electrónica yo creo que no va a funcionar como pensamos que va a funcionar. Si yo me paso 8 horas delante de un PC, me paso 3 horas viendo la televisión y resulta que tengo que cuidar mis ojos durante 2 horas que voy a leer, yo creo que a corto plazo esto no va a funcionar. Dentro de 20 años los ópticos van a decir, lo de la tinta electrónica era muy importante y el 20% de la población ahora tenéis problemas, pero ahora mismo no va a funcionar. El iPad va a funcionar, pero ya te digo que yo dije que Guardiola fracasaría en el Barça.